Shalom a todos ustedes y bienvenidos sean a otro video más de este canal Recibe Mashiach en YouTube. Me encuentro aquí en el Ziun, en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del libro del Zohar, que es el libro primario de la parte mística de la Torá, que es conocida como la Kabbalah. Y quería compartir con ustedes algo muy importante que menciona este famoso libro del Zohar. El misticismo de la Torá nos menciona acerca de las Perashiot que leímos recientemente en estos Shabbatot. Menciona la Torá acerca de la salida de Egipto, de que un Erev Rav, de que una gran multitud de naciones acompañaron al pueblo de Israel en la salida de Egipto. Y esta multitud de naciones fueron conducidas por Moshe, fueron sacadas por Moshe de su propia iniciativa. Entonces menciona el Zohar acerca de este Erev Rav, acerca de esta multitud de naciones que por el miedo que les provocaron las 10 Makot, las 10 plagas de Egipto, por eso es que es por eso que llegaron a estar junto con el pueblo de Israel, llegaron a querer convertirse, a querer estar junto con el pueblo de Israel en el desierto. Menciona el Zohar algo muy interesante. Existen dos tipos de Gerim, existen dos tipos de gente que se convierte al judaísmo. Y así también existen dos tipos de Neshamot. Existen dos clases de Neshamot, de almas de los Gerim, de los conversos, de la gente que se quiere unir, integrar dentro del pueblo de Israel por medio de la conversión al judaísmo, tal y como está especificada en la halajá judía. La primera clase de Gerim, de conversos, es el que se denomina Ger Tzedek, así dice el Zohar. La primera clase son los conversos de la justicia, son los conversos que se convierten y se integran al 100% con el pueblo de Israel, por el hecho de que ellos ven que el pueblo de Israel tiene una esencia diferente a las demás naciones, tienen una esencia divina, que esta esencia quiere ser transmitida al mundo para con ello elevar al mundo de su materialismo y revelar en él la espiritualidad. Ese es el Ger Tzedek. Y menciona el Zohar, la Neshama de los Gerei Tzedek, las almas de los conversos justos que llegan al pueblo de Israel. Entre ellos el primero que hubo en la historia del pueblo judío fue Abraham Avinu, ya que Abraham Avinu él descubrió por sí mismo la divinidad dentro del mundo, y tal y como vamos a leer más tarde en las Perashot de estas semanas. También Yitro es un ejemplo. Yitro, el suegro de Moshe, es un ejemplo de los conversos justos del pueblo de Israel, que llegaron porque vieron la esencia del pueblo de Israel, su esencia espiritual. Menciona el Zohar, este tipo de conversos justos, sus Neshamot vienen de 3 tzadikim importantes dentro del pueblo de Israel. El Neshamot de ellos vienen del estudio de Torah de Rabbi Akiva, que fue un Taná, que fue un tanaíta importante dentro del judaísmo, que reveló coronas de la Torah, reveló las cosas más elevadas de la Torah, reveló Kitrash el Torah, reveló las coronillas de la Torah. O sea, él hizo drashot, él hizo explicaciones de la Torah, de las coronillas que hay dentro de los Sifrei Torah. El segundo tzadik es Abraham Avinu, tal y como mencionamos, ya que en el medio de que no tenían hijos, pues también tuvo Abraham Avinu relaciones con su esposa, y de esas relaciones que tuvo con Sarai Menú, de ahí también nacieron espiritualmente Neshamot de conversos justos. Y el tercer tzadik es el famoso Ben Asai, Rabbi Shimon Ben Asai, que él fue un converso, él fue una persona que reveló en el estudio de Torah, que en medio de su estudio de Torah y por medio de que él se apartó de su esposa, con ello también elevó, menciona el Zohar, explica el Zohar cómo es que Ben Asai reveló nada más con estudio de Torah, empezó a crear Neshamot de conversos, por medio de que él se apartó de su mujer.
él se apartó de su mujer y por medio del estudio de la Torah, él elevó todo tipo de neshamot, todo tipo de almas que estaban atrapadas dentro de las klipot, atrapadas dentro de las fuerzas malignas, y las elevó a la Kedushá, las elevó al plano de la santidad. Entonces, esos tres tzadikim, ellos crearon neshamot para los conversos que iba a haber en un futuro. Estos son los Gerei Tzedek. Pero existe un segundo tipo de conversos dentro del pueblo de Israel que se les llama Gerei Erev Rab, se les llama los conversos de la multitud de naciones, o también se les denomina el alajá Gerei Pajad, los conversos del temor. ¿Por qué? Porque son personas que llegan al pueblo de Israel, pero por un cierto fenómeno que acaece en el pueblo de Israel, o un cierto milagro que acaece dentro del pueblo de Israel, y entonces hay un cierto pajad. Entonces eso provoca un cierto movimiento dentro de esas almas que también quieren estar dentro del pueblo de Israel, pero es algo nada más temporal. Ese miedo por los milagros y por los portentos que Hashem hace con el pueblo de Israel es solamente un miedo temporal en ellos. No es seguro de que este tipo de neshamot vayan a ser parte del pueblo de Israel íntegra. Entonces se le menciona el Zohar acerca de estos Gerei Tzedek, acerca de estos Gerei Erev Rab, acerca de los conversos de las multitudes de naciones, de que estos vienen de la Hei de Abraham Avinu, vienen de la letra Hei que se le agregó a Abraham Avinu dentro del Brit Milá, tal y como está conocido dentro de la Torah de que Abraham Avinu se llamaba Abram. Como explica también el Rebbe dentro de sus hijos, el Rebbe Lubavitch explica, el nombre primigenio de Abraham era Abram, que significa el padre elevado. Él estaba muy por encima del mundo. Abraham Avinu estaba muy elevado por encima del mundo, y es por eso que no podía tener hijos. El tener hijos es parte de cristalizar y materializar la Shejinah dentro del mundo, a tal grado de que también el Zohar menciona acerca de una persona que no tiene hijos, que es como si disminuyera la figura de la Shejinah dentro de este mundo material, físico. Por eso es que es muy importante también el cumplir la mitzvah de Piyah Berriviah, el cumplir la mitzvah de reproducirse, de tener hijos, tener familia, casarse. Entonces podemos preguntarnos, esos tres tzadikim, Rabbi Akiva, Ben Asai y Abraham Avinu, antes de ser Abraham, antes de que se le agregara la Hei, ¿cómo es que llegaron a cumplir con la mitzvah de Piyah Berriviah, con la mitzvah de reproducirse, de tener hijos? Lo cumplieron en forma espiritual, haciendo neshamot para los gerim, haciendo neshamot para los conversos del pueblo de Israel que iban a surgir en un futuro, pero estos son conversos auténticos, tal y como explicamos ahora. Pero existe la segunda clase de los conversos, que son los Gerei Erev Rab. Son los conversos de las multitudes de naciones que nada más vienen por un cierto fenómeno o portento milagro dentro del pueblo de Israel y tienen miedo. Les da un cierto miedo de la divinidad, de que si pueda castigarlos, o si pueda, en este caso, o si tal vez pueda tener algún beneficio del pueblo de Israel, ya que se está viendo de que el pueblo de Israel, de que el cuerno del pueblo de Israel está muy elevado. Esa fue la característica de los Erev Rab, tal y como se mencionan en estas parashot. Esa fue la característica de la multitud de naciones que acompañó a Moshe Rabenu, pero al final de cuentas, ellos fueron los que hicieron tropezar al pueblo de Israel con hacer el becerro de oro, con hacer ahlafat manigut, con el hecho de decirle al pueblo de Israel: este es un nuevo manig, este es el nuevo dirigente del pueblo de Israel, un becerro de oro que podemos hacerles con magia, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de gerim de las multitudes de naciones, menciona el Zohar, estos nada más se quieren acercar al pueblo de Israel por el hecho de que nada más quieren amar a Hashem por una recompensa o por un beneficio inmediato que quieren obtener. O tienen también ira, pueden tener en cierta forma temor reverencial a Dios, pero este temor reverencial es solamente un temor a un castigo. O sea, menciona el Rambam, menciona el Maimónides que
que es bueno tener temor al castigo a los castigos que pueden tener los pecados. Es bueno tener temor para que uno no caiga en transgresión a la Torá. Pero eso solamente el primer paso para poder llegar a las alturas de lo que es el temor reverencial a Hashem, ya que el pueblo de Israel tiene como objetivo el revelar la Romemut, el revelar la grandeza de Dios dentro de este mundo, y eso es por medio de amar y apegarse a Dios por el hecho de que nosotros percibimos la divinidad dentro de nuestras vidas. Esa es la verdadera Avat Hashem, ese es el verdadero amor a Dios, por el hecho de que nosotros percibimos la divinidad y nos identificamos y nos interiorizamos esa divinidad, y esta transforma nuestras vidas. Y la ira también, y también el temor reverencial también es así, por medio de que nosotros llegamos a comprender la grandeza de Hashem, por medio de que nosotros llegamos a comprender que Hashem lo es todo, y de que toda la realidad que nosotros vemos a nuestro alrededor es un cero a la izquierda, es algo que en verdad no existiría sin la palabra de Dios. Cuando nosotros alcanzamos este tipo de ira, este tipo de asagá, este tipo de percepción, entonces podemos llegar a lo que es la irata romemut, al temor a Hashem por percepción a la grandeza de Él. Porque nosotros percibimos su grandeza de Él, entonces llegamos a temerle como le tememos a un gran rey que de Él depende todo su reino. Entonces menciona el Zohar de que estos gerim, estos conversos de las multitudes de naciones del Erev Rav, no precisamente tienen este tipo de ira, no precisamente tienen este tipo de amor y temor reverencial a Dios, sino que ellos buscan algo inmediato, un beneficio inmediato, o nada más temen a un castigo que pueda haber, un castigo inmediato. Pero el tikkun de ellos es el llegar a este tipo de amor y temor a Hashem, es llegar al amor a Dios por el apego a la divinidad, y el temor a Dios por el hecho de percibir la grandeza de Él dentro del mundo, dentro de la realidad de las cosas. Y si no es así, entonces, y si ellos no llegan a esta categoría, entonces menciona el Zohar, el tikkun de ellos, la reparación de ellos, la elevación de estas neshamot, tal y como menciona el pasuk, lo idach mimenu nidach, menciona el pasuk en Shmuel Anabí, de que no va a haber ningún desplazado dentro del mundo que no vaya a ser redimido. Y así también es lo que es la Geulah Mitit Beshlema, la Geulah completa, todos vamos a ser redimidos. No solamente todo el pueblo de Israel va a ser redimido, sino que todas las naciones también van a proclamar el nombre de Hashem. Todas van a llegar y van a querer aprender de Hashem. Entonces, ¿dónde caben aquí los Erev Rav? ¿Dónde cabe aquí las multitudes de naciones dónde caben en estas Neshamot? Estas almas de las multitudes de naciones que acompañaron a Moshe Rabbeinu solamente por miedo. Ellos, su tikkun es el cumplir los 7 preceptos noágidas y ser aquellos que den el ejemplo a las demás naciones para que las demás naciones también cumplan los 7 preceptos noágidas y se identifiquen con la unicidad de Dios por medio del cumplir los 7 preceptos noágidas. Ese es el tikkun de ellos, es el tikkun del Erev Rav, es el tikkun de la gran multitud de naciones, es el tikkun del Erev Rav, ya que ellos, según dice el Zohar, son Gilgul, ellos son reencarnaciones, el Erev Rav son reencarnaciones de las Neshamot que vivieron en la generación del diluvio, y por el hecho de que Noaj, cuando construyó la Tebá, no pidió a Kadosh Baruj Hu misericordia por ellos, entonces esas Neshamot que podían haberse salvado en el tiempo del diluvio y no se salvaron, fueron destruidas. Esas Neshamot ahora tienen que llegar a la Kedushá, pero tienen que pasar por un cierto proceso tuvieron que pasar por un cierto proceso dentro de la historia del pueblo de Israel. Y el Tikkun HaSofi y la reparación final es de que ellos en los últimos días, en los días del Mesías, lleguen a ser los que enseñen a todo el mundo los 7 preceptos noágidas, enseñen al mundo cómo proclamar la unicidad de Hashem, cómo tener la unicidad de Hashem por medio de cumplir los 7 preceptos noágidas. Entonces aquí vemos de que
de que y de hecho es lo que también vemos en nuestros tiempos. De hecho, el Zohar profetiza acerca de las conversiones al judaísmo dentro de nuestros tiempos. ¿Por qué? Hay muchas personas que tienen una intención muy buena de convertirse al judaísmo, pero desgraciadamente no llegan a cristalizarlo, no llegan a demostrarlo con hechos, no llegan a demostrar con hechos de que están dispuestos a cumplir las 613 mitzvot, o de que están dispuestos a integrarse junto con los demás círculos del pueblo de Israel. Entonces esas neshamot que vienen de las neshamot del Erev Rav, estas neshamot, su tikkun es el hacer los 7 preceptos noágidas, en ser los pioneros que llegan a hacer cumplir y a enseñar a las naciones los 7 preceptos noágidas, y hacer cumplir la profecía de que todas las naciones van a proclamar el nombre de Hashem. He aquí que yo voltearé a las naciones a una sola voz, a una sola lengua, para que todas las naciones proclamen el nombre y la unicidad de Hashem y lo sirvan a Él con un solo hombro. O sea, entonces de aquí vemos de que la honorá, de que si una persona no se puede convertir al judaísmo, si la shgaha pratit, si la providencia divina que todo lo mueve en este mundo, ya que como dice el Baal Shem Tov, no hay nada que se mueva sin la supervisión divina en este mundo, incluso una lekatán, incluso una hoja chiquita dentro del bosque se mueve por la providencia divina. Si la providencia divina no quiso de que tú te convirtieras, no es el fin del mundo. ¿Tu misión cuál es? El hacer cumplir la profecía de que todas las naciones proclamen el nombre de Hashem. ¿Por medio de qué? De que tú enseñes los 7 preceptos noágidas a otras personas de otras naciones, y tú seas el pionero. ¿Para qué? Para enseñar la unicidad de Hashem por medio del noajismo, por medio de estos 7 preceptos que son parte del preparar el camino para la venida de Mashiach, el preparar el camino para la revelación de Mashiach, y al hacer más fácil el tafkid, la misión del pueblo de Israel de revelar la unicidad de Hashem dentro del mundo. Les deseo todo lo mejor, y pues que podamos ver que todo es parte del Tochnit Elokit. Todo lo que pasa en nuestros tiempos, incluso esas conversiones no sinceras dentro del judaísmo, también son parte del plan divino dentro de la creación, y son parte del plan divino dentro de los días del Mesías. ¿Para qué? Para que todos podamos llegar a tener la Geulá, a tener la energía de la Geulá, y todos podamos en armonía conjugarnos y ponernos en sintonía con la unicidad de Hashem. Toda Rabá, muchas gracias.